Bien, como acaban de ver, esto es un homenaje, nuestro homenaje, a las víctimas de los atentados del pasado viernes en París como consecuencia de la locura yihadista, la locura extremista, arrasando por víctimas absolutamente inocentes, indiscriminadamente. Ese ha sido nuestro homenaje de hoy a los franceses, que se están mostrando como un gran pueblo. Vamos con la efeméride del día. Tal día como hoy, un 16 de noviembre, en 1519, fundación de La Habana, Cuba. En 1945, fundación de la UNESCO. En 1992, presentación del nuevo Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Y en 1974 es enviado al espacio el mensaje de Arecibo, un mensaje de 1679 bits que contiene información sobre la situación del sistema solar, de la Tierra y del ser humano. Bueno, pues inevitablemente hay que hablar de lo ocurrido el pasado viernes en Francia. Este es un problema que no tiene solución. Y no tiene solución en cuanto que lo que aquí es el factor predominante, es el factor fanático religioso. No hay posibilidad de arreglo. Me gustaría comentar varias cosas. Lo primero, el 11 de marzo del año 2004, en España hubo un atentado, que aunque yo tengo multitud de reservas con aquel atentado, se le achacó también a la violencia yihadista como consecuencia, decían algunos, críticas dentro de España al propio gobierno del Partido Popular en aquel momento. El atentado había sido como consecuencia de haber estado España en la guerra de Irak, de haber estado en la reunión de las Azores, y gran parte de los ciudadanos arremetieron contra el gobierno, gran parte de los partidos políticos arremetieron contra el gobierno. Una enorme diferencia, extraordinaria diferencia con lo que ha ocurrido en Francia. Ese ataque yihadista ha sido contra Francia como consecuencia, han dicho desde el Estado Islámico, de la intervención de Francia en Siria. Todo el pueblo francés, todo, en bloque, detrás de su gobierno, todos los partidos en bloque detrás de su gobierno. Hay una notable diferencia. Cuando uno estaba viendo el viernes por la noche la salida del Estadio de Francia, después del partido, y en la evacuación de los ciudadanos, cuando caminaban por los pasillos, espontáneamente empezar a cantar su himno nacional, la Marsellesa, a uno se le ponían los pelos de punta, porque en aquel momento Francia estaba siendo atacada por un grupo terrorista, yihadista, islamista, y la respuesta era contundente. Aquí estamos nosotros, somos un pueblo, y si alguien conoce la letra de la Marsellesa, sabrán por qué lo digo. Ahí viene el enemigo con las cadenas, vienen a matar a tus hijos. Ciudadanos de Francia, formar batallones, ir a luchar contra ellos. Es un resumen. Ese es el himno francés. Sin embargo, en España no ocurrió así. Ahora bien, ¿cómo se puede luchar contra gente? ¿Cómo se puede sentar en la mesa, como el impresentable Pablo Iglesias ha dicho, diciendo, no, esto es una cuestión de paz, no de venganza? Evidentemente no es de venganza, es de justicia, no es de venganza. Pero este bobo, y lo tengo que decir así, está perdiendo oportunidad tras oportunidad, y el pasado fin de semana ha vuelto a perder una más, de estarse callado. Porque cuando se produce una situación como esta, y lo que uno trata de poner encima de la mesa es tratar de llegar a un acuerdo, tratando como iguales a quienes no somos iguales, esto no es un problema de racismo, es un problema de que quien está influido hasta el límite que están influidos los extremistas yihadistas islamistas, no hay forma de arreglarlo. Yo no soy igual que un islamista, que un musulmán, que tiene a las mujeres como seres inferiores. Yo no podría sentarme en la mesa a discutir con alguien que trata a la mitad de la humanidad como seres inferiores. Por eso digo que no somos iguales. Luego, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con alguien que se inmola, como parte de los terroristas que actuaron cerca del Estadio de Francia el pasado viernes, porque
Ellos creen fervientemente en una forma irracional de entender la vida, que hay otra vida, que a lo mejor la hay, pero que van a vivir una vida extraordinariamente feliz como consecuencia de matar infieles aquí, es decir, los que no piensan como ellos aquí. Es tan irracional esa forma de pensar que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo con gente que piensa de esa manera. Esta gente está en la Edad Media comparados con la civilización occidental en la que yo vivo y a la que yo quiero defender. Esto es una guerra no de religiones, es una guerra de civilizaciones. Somos diferentes porque tratamos temas diferentes. En Europa, hoy en día, vivimos con un nivel, con una clase de vida extraordinaria. Por eso todos los refugiados de otros países donde apenas se puede vivir, donde la vida no vale nada, quieren venir a Europa. Pero es que conseguir ese estado de bienestar en Europa le ha costado a los europeos, es decir, a mis abuelos y a mis bisabuelos y a mis tatarabuelos, nos ha costado a todos los europeos 2.500, 3.000 años de continua guerra, matanza, violencia, todo tipo de guerra, enfrentamientos norte-sur, este-oeste. Hemos estado peleando en Europa más de 2.000 años para ahora mismo tener un estado del bienestar que es la envidia de todo el planeta. Yo tengo que defender eso y no puedo permitir que nadie, con ideas tan absurdas como las que representa ese grupo extremista, vengan a destruir lo que nosotros hemos conseguido con sangre, con lágrimas, en Europa. No puede ser. Hombre, es que los países de Europa, como Francia, han intervenido en Irak y en Libia, sí, como todos los ciudadanos de todo el mundo han podido ver cuando cualquier parte de nuestra historia se ha visto trufada por guerras de todo tipo. Estados Unidos, el presidente Obama, cometió el gravísimo error de creer, si no lo hizo a propósito y con otro objetivo que se nos escapa en estos momentos, que en la ribera sur del Mediterráneo, los países musulmanes, Libia, Túnez, Egipto, podían ser democracias en función de que había una gente joven que despuntaba y aquello podía ser diferente. Nada de eso. La primavera árabe fracasó porque no puede haber democracia donde hay fanatismo religioso. Donde hay fanatismo religioso y el tratamiento a la mitad de su población, en este caso las mujeres, es el que es, no puede haber democracia. No hay ninguna posibilidad. Ahora todo el mundo le está achacando que Francia a lo mejor ha cometido el error de involucrarse en Siria cuando antes todo el mundo pedía que había que acabar con Assad, porque a la parte que no estaba de su pueblo con él, los masacraba incluso con armas químicas. En Irak, como consecuencia de la guerra de Irak, haya avanzado el Estado Islámico, que es ya un Estado. Tiene gran parte del territorio del antiguo Irak, gran parte del territorio de Siria, controla petróleo, controla sus armas y es un Estado en toda regla, fanático, violento, bárbaro, pero bárbaro de hace 2000 años, donde hemos visto cómo degollaban a los prisioneros, cómo los quemaban vivos, cómo los ahogaban vivos, donde matan a niños, donde obligan a niños a matar a otros. Con ese Estado hay que acabar. Y hay que acabar de una forma contundente. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y por qué si a ellos les gusta vivir así? Eso sería posible, en tanto que, digamos, ellos se mantienen en su sitio. Pero no es así. Tratar de exportar un estado de violencia fanática, religiosa, como están haciendo desde el Estado Islámico, financiado muy probablemente por Arabia Saudí, con la condescendencia de Estados Unidos porque los ha utilizado para luchar contra Assad, porque Assad es aliado de Putin, Rusia. Cuando todo ese complejo rompecabezas se pone encima de la mesa, uno tiene que pensar que el ser humano no ha avanzado en absoluto, desde hace 2.000 o 3.000 años. Somos los mismos bárbaros que hace 2.000 o 3.000 años. Y yo no quiero pensar así. Se permiten, desde Arabia Saudí,
No, se permiten desde nuestro gobierno, está pasando ahora mismo en España, que Arabia Saudí financie a las mezquitas donde imanes absolutamente violentos prediquen la guerra contra todos los occidentales, contra nosotros. Eso lo hace Arabia Saudí, financia las mezquitas. ¿Y por qué razón? Y uno dirá, hombre, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Un momento. La libertad religiosa para todos y en todo el planeta. También en donde los islamistas gobiernan. ¿Qué ha pasado con el Estado Islámico? Aquí están hablando de islamofobia porque inmediatamente en todas las redes sociales se ha instalado la islamofobia como consecuencia de los atentados, pero nadie habla de la cristianofobia. El Estado Islámico ha estado persiguiendo a todos los cristianos y masacrándolos miserablemente durante estos 2 últimos años. Nadie ha dicho nada. Los musulmanes masacran, meten en las iglesias a los cristianos, católicos o no, ahora mismo en el África negra, el África subsahariana, en los estados más al norte, y los masacran igualmente. Nigeria acaba de decir que hay que acabar con eso, ese yihadismo, ese extremismo religioso fanático musulmán. Y es verdad. ¿Han oído ustedes a alguien de la comunidad musulmana, salvo presencia física delante de alguna embajada, criticar esos atentados? ¿Alguien lo ha oído? A veces lo hacen porque es políticamente correcto. Pero Europa, ese conjunto de naciones que hoy conforma Europa, es probablemente la mejor zona del planeta para vivir, fuente de cultura milenaria. Y no podemos permitirnos que nadie venga a destruirlo. Y es responsabilidad de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea hacerle frente a esa situación. Porque en España, el señor Mariano Rajoy, estando en Turquía, ha hecho unas tibias declaraciones no apoyando lo que ha hecho Francia, que es atacando al Estado Islámico desde la misma noche de los atentados. Europa tiene que ser un conjunto de naciones que actúe como somos nosotros, con nuestra forma de pensar y unidos. Desde el mismo momento que eso no sea así, estaremos simplemente perdidos porque individualmente, como naciones independientes unas de la otra que nada tienen que ver entre sí, no somos nada. Nada. Y la historia, en 2 ocasiones, me está dando la razón. En 2 ocasiones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tuvieron que venir desde Estados Unidos a salvar las democracias europeas del fanatismo en aquel momento nazi en la Segunda Guerra Mundial y antiimperialista en la Primera Guerra Mundial. Yo no soy religioso, pero entiendo perfectamente cómo vivimos en Europa y eso hay que defenderlo porque es la forma que entendemos de vivir, en donde todos los ciudadanos somos exactamente iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Nadie impone su criterio a nadie por la fuerza. Y no podemos permitir que desde cualquier posición religiosa, como antaño lo hizo la religión católica cristiana, nadie, repito ahora, los musulmanes, impongan sus criterios porque esas son sus creencias. No podemos permitirlo.